Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María Inés? Bien, preocupada porque hay una advertencia meteorológica que compromete a los departamentos del norte del país. Estamos en línea directa con ustedes a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Y por cierto, que los mensajes que quieran compartir con nosotros, y si es que están sufriendo alguna dificultad o llueve de una manera, bueno, poco frecuente y justamente que sea de advertir, estén en contacto con La Tarde en Casa. En principio esto rige para el norte del país, para el noroeste, para el noreste, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, y se refiere a lluvias y tormentas. No habla mucho de la intensidad de las lluvias, pero bueno, sí, está... Sí, se habla de que sería mucho el flujo de agua que caería y que eso sería lo que podría generar bueno, algunos inconvenientes, y de ahí que hay una advertencia. Así que estamos a las órdenes a la hora de difundir si hay alguna particularidad que ustedes quieran comunicar públicamente. Sí, o si aumenta el nivel de advertencia de la Por cierto. del Instituto de Meteorología. Acá también va a llover, pero bastante menos, por lo menos no se prevén tormentas, sí lluvias, que al parecer van a ser medio escasas hoy, si es que hay. Mañana probablemente estén un poquito más complicada la cosa en materia de lluvia. También algunas precipitaciones aisladas el viernes mejorando, y el sábado con cielo algo nuboso y periodos de nuboso. Sí, algo nuboso y periodos de nuboso. Mínima de 9, máxima de 15. Fresco baldi, ¿no? Qué sábado flojito, ¿no? Flojito, sí. Flojardi. Sí. Pero bueno, algo de sol vamos a tener. Vamos a hablar de situaciones que se están dando en nuestro país, pero vamos a empezar por nuestra capital, y una situación que ha sido registrada por algunos usuarios de los vehículos que transportan o que se presentan como de Uber. Ustedes saben que algunos inspectores de la Intendencia de Montevideo han comenzado a fiscalizar quiénes son las personas y en qué circunstancia se están trasladando en autos que aparentemente están brindando el servicio Uber. Miren cómo lo hacen. ¿Qué servicio? De transporte. Yo no contraté ningún servicio. ¿Usted lo conoce el señor? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Martín. ¿Martín cuánto? No tengo por qué decirle el apellido, además. O sí, tengo por qué decirle. Sí. ¿Por qué? Si es tan amable, me lo puede comunicar. ¿Pero por qué tengo que decirle? Yo te estoy preguntando. Usted no, Martín. ¿No sabe el apellido? ¿Tengo por qué decirle el nombre de él? No, le estoy preguntando si sabe el apellido o saber. no. Si no, usted me dice, no lo sé y listo. No. Es más, yo no tengo por qué decirle el nombre de él, porque... No, yo le pregunté si lo conocía. Si no. sabe el nombre, usted ya me dijo el nombre. Yo quería saber eso. Si conoce el Solo quería saber eso. Bueno, obviamente es una cámara improvisada en un celular, claro, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a compartir materiales con ustedes que tienen otra calidad, pero estamos hablando de cámaras que justamente pretenden ser un elemento a la hora de tener que argumentar y decir, bueno, yo no tengo por qué compartir esa información, o sí, yo tengo la potestad de preguntarle por esa información. No, es claro, a ver, ahora lo va a decir Jorge Chayá, que es ministro de la Suprema Corte, así que le voy a explicar yo. Pero hay un principio básico del derecho, ¿no?, que consiste en lo siguiente: los particulares, nosotros, cualquiera de nosotros, podemos hacer todo lo que se nos antoje, salvo que esté prohibido por la ley, ¿sí? Cualquier actividad que no está prohibida por la ley está permitida para los particulares. Los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, el presidente de la República, el chofer, portero de cualquier dependencia pública, incluyendo los inspectores de tránsito, solo pueden hacer aquello que la ley, la norma que regule su actividad, le permita. Parece claro que un inspector de tránsito puede detener un vehículo, solicitarle la documentación, informarle que cometió una infracción, o, si quiere decirle, mire que acá... Eso lo puede hacer. Preguntarle al pasajero cómo se llama el conductor es una cosa que excede cualquier tipo de norma. Por lo tanto, es un acto que invade la privacidad de los ciudadanos, algo que no está muy contemplado por las prácticas, que el ciudadano mismo no valora mucho. Pero efectivamente, si ya pasó, ¿te acordás cuando controlaban dónde vivías? Sí. Como había problema entre dos administraciones departamentales, y tomaban de rehén al conductor. Usted que tiene chapa de Canelones, ¿qué hace en Montevideo? ¿Usted qué le importa que va a Montevideo?
¿qué importa lo que hago yo? Es decir, porque hay un principio, un inspector de tránsito no tiene por qué saber, ni, mejor dicho, al revés, el ciudadano tiene derecho a no revelar datos de su vida personal a nadie, tiene el derecho, puede hacerlo si quiere. Exacto. Eso obviamente. Es posible entonces que se estaría configurando aquí un caso de abuso de funciones, pero para decirlo claramente y en todo caso ilustrarnos al respecto es que agradecemos la línea directa con el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak González en línea. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Ovaldía. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Otelo. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Me va muy bien, gracias. Estaba pensando que usted parece abogado. Por suerte no dice serlo, pero en realidad su argumentación fue estupenda. Gracias. ¿Sabe lo que pasa, ministro? Es de tanto lidiar con... Efectivamente vive en Canelones y viene a trabajar a Montevideo. Sí, pero con chapa en Montevideo todavía. Claro, yo no sé qué hacer. Bueno, ahora ya se superó eso, porque uno pasa más parte del tiempo en Montevideo que en Canelones. Pero bueno. Ahora, lo ha señalado usted estupendamente bien. Los seres humanos, las personas humanas, tenemos los derechos inherentes a la condición de tales y por ende podemos hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido. Los funcionarios públicos, las personas jurídicas, el Estado, no tiene derechos, tiene potestades para cumplir con sus deberes. Bien. Mis derechos como ministro de la Suprema Corte de Justicia se limitan al ejercicio de mi cargo y a cobrar el sueldo. Todos los demás son obligaciones y potestades que están destinadas a que yo pueda cumplir con los deberes y obligaciones. Entonces, en el caso de las potestades, el principio es todas aquellas potestades que estén expresamente determinadas. El concepto de potestades implícitas es muy discutible y debe ser tomado con pinzas. Ministro, entonces, y si hay una potestad que un jerarca en la institución en la que yo revisto y que en la que soy, jerárquicamente inferior, me impone, me sugiere o me solicita que yo cumpla con determinadas medidas, ¿cómo me veo yo? ¿Respondiendo a la jerarquía? ¿Argumentando esto no está dentro de las potestades? ¿Cómo es ese territorio? Lo primero, en el caso de todo funcionario público que tiene una descripción de sus funciones particulares, es saber cuáles son esas funciones y cuál es el límite de las órdenes que puede aceptar libremente y que puede cumplir sin excederse. Entonces, en el caso concreto, por supuesto el caso concreto que ustedes aludían, pues de casos concretos los jueces no hablamos, pero enfocado jurídicamente, ¿cuáles son las potestades de la policía de tránsito, de los inspectores municipales que están encargados de cumplir con la normativa del digesto municipal, puntualmente respecto de los conductores? Dejemos de lado los peatones. La norma que regula, digamos, que regula las potestades que tiene un inspector. Exacto, que en principio son las de hacer cumplir el digesto municipal. El digesto municipal, en lo puntual, para empezar, obliga al conductor de un vehículo, cuando le es solicitado por un inspector de tránsito, a tener a mano su libreta de conducir, que debe ser de la categoría adecuada al vehículo que está conduciendo y además estar vigente, y la libreta de propiedad del vehículo. Eso es puntualmente su obligación y, por supuesto, debe detenerse cuando se le indica y si se le impone una multa, debe ser notificado de la imposición de la multa. Por la posibilidad de estar controlando las infracciones a el tránsito vehicular, que pueden ser mal estacionamiento, exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, etcétera, etcétera, cambio de carril, adelantamiento indebido y todas las que quizás alguno de nosotros hayamos podido en algún momento cometer. Ahora, resulta que quien va de acompañante en un vehículo, lo que se llama transporte benévolo lo hacemos nosotros cuando hemos llevado a nuestros hijos al colegio o hemos ido al supermercado, o un vecino, pero incluso nuestro cónyuge, ya todo el que no sea conductor está transportando benévolamente a los demás que están dentro del vehículo. Bien, eso está fuera del contralor de la potestad de la intendencia, cualquiera ella que sea, si, por ejemplo, el acompañante del asiento delantero lleva puesto el cinturón de seguridad, o si, en el caso de transportarse un bebé, hay una silla adecuada y esos fijamientos ISOFIX que se señala. O sea, se está cumpliendo con la normativa. Acá aparece el argumento de la intendencia. Dice, bueno,
nosotros sospechamos que determinado vehículo puede estar trabajando para Uber, y la manera que tenemos de ver o de tener datos de que eso no es transporte benévolo es interrogar al pasajero. Es ahí donde viene la duda, ¿no? Es decir, o incluso interrogar al conductor, como pasaba con el tema de residencia, que decía que obligaban a llevar certificado de residencia, la factura de la UTE. Exacto. Usted vive en este departamento, ¿todo eso está por fuera de las competencias de un inspector municipal? Bien, vayamos por partes, decía Jack, como ustedes recuerdan. Respecto de interrogar al conductor, en principio está dentro de las potestades. Hay que ver luego el contenido del interrogatorio. Exacto, hasta dónde se va por aquello que usted también señaló, el derecho a la intimidad, nuestro derecho a la libertad, el honor, a poder preservar los datos sensibles. Entonces solo estamos obligados a responder aquello que sea pertinente a los efectos de que el inspector pueda determinar si cometimos o no una infracción. Ahora, resulta que el digesto municipal lo que prohíbe es transportar en forma no benévola, es decir, mediante retribución, a terceros en vehículos que no estén habilitados por la Intendencia. La prohibición es para el que efectúa el transporte. No existe prohibición ninguna. Eso tiene que quedar claro. En el digesto municipal, ninguno que yo conozca, al menos, para el pasajero, para quien se sube benévolamente o no a un vehículo, esté autorizado o no por la Intendencia. Yo le pido a usted que me venga a buscar acá al canal y me lleve hasta mi casa y le pago, no sé, 500 pesos. Exacto, por la molestia. Por la molestia. En el todo que caso, puede estar en infracción es usted, porque se puede sostener, bueno, usted ha brindado un transporte no benévolo, un transporte remunerado sin estar en un vehículo autorizado por la Intendencia. No, era al revés, el que me pasaba a buscar era usted. Si lo paso a buscar yo, Ministro, la infracción por es mía. favor, usted todavía le dice que parece un abogado. ¿No ve que lo está haciendo? ¿Te está haciendo llevar del canal por un ministro de la Suprema Corte? Si yo lo fui a buscar y usted me dio los 500 pesos, la infracción la cometí yo. Y es mucho más grave porque es un ministro de la Corte, exacto, ¿se da cuenta? Sí. Acaba de caer en las redes de Sotelo. Encima le cuesta el puesto. Ve que es buen abogado. Por eso le digo. Terminar con un juicio político. Activo Valdía defendiéndolo y mire, por 0 pesos, ministro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, después hablamos. Quien se sube al vehículo no está cometiendo infracción a las reglas del digesto municipal ninguna. Entonces, no está obligado a contestar nada a un inspector, porque allí no se está razonablemente investigando la comisión de infracción administrativa ninguna. Esa es la situación. Entonces, en principio se puede interrogar al conductor dentro de determinados límites. A los acompañantes no, eso excede claramente las potestades que para el cumplimiento de sus obligaciones tienen los inspectores de tránsito, porque allí no se advierte cuál podría ser la infracción que estaría cometiendo el acompañante o el pasajero en el asiento trasero. Lo que dice el intendente, bueno, nosotros lo consultamos con nuestros servicios jurídicos de la Intendencia y nos dijeron que esto se ajustaba a las disposiciones vigentes. Hay que hilar muy fino, señalar además que de por sí está sucediendo con el procedimiento sancionatorio administrativo de tránsito lo mismo que nos ha pasado con el procedimiento procesal penal de 1980. Está quedando debajo del estándar mínimo de protección de los derechos humanos, por eso estamos cambiando ahí le pasó el aviso a partir de julio del año que viene, por un proceso mucho más garantista para todos, el proceso penal. En el caso, estamos hablando de un proceso que también funcionó, que ha tenido largas décadas de aplicación, desde que hay seguramente automóviles en el Uruguay, pero que también requiere un ayornamiento muy importante para incrementar los derechos y las garantías y el debido proceso de las personas que son controladas, que somos los ciudadanos que en el caso concreto manejamos, que somos conductores. Lo razonable para las garantías sería que hubiera un juez de tránsito, es decir, un integrante del Poder Judicial dedicado exclusivamente a juzgar si existió o no una infracción administrativa y el juez fuera el que dispusiera la multa y la función del inspector se parangonaría a la función del fiscal, o sea, a reunir las pruebas y luego, y no imponer una sanción directamente, sino luego llevarlo ante un juez, citar al conductor que presumiblemente cometió la infracción ante un juez y allí poder demostrar
con los medios que hoy la tecnología nos brinda a todos, las cámaras, las filmaciones, las cámaras en los semáforos, si la persona niega haber cometido una infracción, sería carga del inspector ante un juez de tránsito demostrar que la infracción se cometió. Claro, Chediak, hay toda una nueva área, por lo menos nueva para Uruguay, ¿no?, de derechos individuales que está empezando recién a visibilizarse, por lo tanto auguro que van a pasar muchos años antes de que se garantice por vía legal. Lo hablaba con el doctor Leonardo Costa hablando de la evasión fiscal, sobre los derechos del contribuyente. ¿Y a qué me refiero? Es muy similar a lo de Uber. Hay impuestos, hay evasores y hay derecho, o mejor dicho, obligación del Estado de hacer cumplir la ley, las leyes impositivas. Luego, hay ciudadanos que se ven expuestos a fiscalizaciones que vulneran sus derechos. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde un inspector de impositiva puede llegar a un lugar y decir, deme todas las carpetas, me llevo todas las computadoras, deme todo, sin violentar los derechos de los particulares? Acá ocurre lo mismo. Hay un digesto municipal, hay una empresa que brinda un servicio que está por fuera de la ley, eso me parece claro también. Luego, la intendencia, sobre pretexto de luchar, como dijo el intendente, contra Uber, termina haciendo interrogatorios a particulares, le pregunta cómo es el apellido de Martín, dónde vive, para dónde va, yo qué sé, no sé qué otras preguntas le hace. Puede ser una situación similar, es decir, de derechos que todavía no aparecen o no están claramente establecidos, del contribuyente, del ciudadano en general. El estándar mínimo de protección de todos nosotros en los sistemas democráticos se va elevando, y eso quiere decir lo que usted señala. Determinadas prácticas que eran admisibles van deviniendo inadmisibles porque deben aumentarse las garantías del contribuyente, las garantías del ciudadano, las garantías del conductor, y eso es lo que estamos tratando también de hacer en el proceso penal. Entonces, siempre en una democracia está en los dos platillos de la balanza el problema de la eficacia y el problema de los derechos. Ministro. No todo medio eficaz es admisible jurídicamente, claro. Si no, estaríamos sometiendo a los delincuentes a la tortura para que confiesen, estaríamos ingresando a los hogares de noche, estaríamos haciendo racias, porque terminan siendo procedimientos muy eficaces para reprimir el crimen. Lo que pasa es que van contra la Constitución, contra los derechos humanos, contra los pactos internacionales y contra el propio Estado de Derecho. Entonces, no todo medio que resulta eficaz para obtener un fin es constitucional o legal. Hay que tener mucho cuidado entre la eficacia de determinados instrumentos y la protección de los derechos humanos de todos. Ministro, le agradecemos especialmente este contacto, la línea directa, y bueno, cuídese la próxima vez. Por suerte. Cuidado quien lleva en auto. Si recibe un llamado de Sotelo. Está bien, pero lo pasaría a buscar con mi chofer. Usted sabe que entre los beneficios del cargo está tener auto oficial con chofer. Sí, pero ahí ya entramos. Ahí estaría mi chofer cometiéndola. No, y Sotelo abusando de un auto oficial. Por último, ¿tiene derecho el chofer a grabar al inspector? Sí. Los ciudadanos tenemos derecho, como lo dijo Sotelo, a hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Muy bien. Entonces, cuando estamos sometidos a una inspección de cualquier tipo, sí podemos, dado que la tecnología ahora permite, tomar grabaciones. Ha sido más que amable. Muchas gracias. Que pasen ustedes muy bien. Muy amable. Bueno, casi comete un delito. Era un ejemplo, un sentido, para tratar una metáfora. Una metáfora. Era una metáfora. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Cómo está en Colonia? ¿Qué pasó con los escolares de Colonia? Estamos igual, creo. ¿Estamos igual? Creo que estamos igual. ¿Están pagando los escolares? En principio sí. 21 pesos para ir y otros 21 para volver. 21 pesos para ir y para volver. Y si va con la madre o el padre o el tutor, ni le digo. ¿Y si tienen manitos? 21, ¿Cuántos hijos tiene usted, Sotelo? No, pero ya no. Bueno, no, pero piénsalo en su bolsillo. No, más grande. Y bueno, el año que viene tendría que llevar 2 escolares, más una persona que lo lleve, serían en Colonia, ¿no? 63 para allá, 126 por día. ¿Y usted cree que usted puede mejor enseñarles en casa, no? Y claro que con esa plata contrata una institutriz. E inglesa, además, claro. Para que las cosas marchen derechito. Suiza. O suiza. Hablando de Colonia. Perfecto, para que le queden exactas, además. Bueno, pero veremos, porque el presidente de la Junta Departamental de Colonia, Mario Colman, planteó que tanto el gobierno o la propia ministra Muñoz hablan de una cosa, pero su representante de autoridad departamental dice otra. Está esperando el informe de la Comisión de Legislación para colocar en el orden del día el cobro de boletos a escolares por parte
de las empresas de transporte. Le agradecemos la línea directa al señor Mario Colman, presidente de la Junta Departamental de Colonia. Mire, nosotros ya habríamos pasado por esta etapa. Muy buenas tardes, Colman. Buenas tardes, ¿Cómo anda? Un gusto saludarlos, gracias justamente por la comunicación. Por favor. Al contrario, sabe que nosotros ya habíamos salteado esta etapa, porque en el día de ayer públicamente hablábamos de que es ley para todo el país que los niños de nuestro país se trasladen con túnica y moña y sin pagar el boleto. Sí, a ver, justamente nosotros hay que hacer distintas distinciones. Lo que decíamos nosotros es que esta es una reglamentación que existe desde el 90 y el Partido Nacional, inclusive con todos los compañeros de las diferentes bancadas que votaron en ese momento, en el 90, esta reglamentación, ¿sí? Estamos de acuerdo en tratar de buscar la solución a este punto. Pero hay un tema más complejo. Yo creo que sinceramente merece atención varias cosas. Porque nosotros cuando se nos vino esto que explotó la semana pasada, dice la madre que en otras oportunidades tuvo otras reuniones, pero personalmente me llama por teléfono y yo la invito justamente a la sala, a la sesión, y la hago pasar a la sesión para que expongan esto porque me parecía sumamente importante. La verdad, yo en el 90 tenía 8 años, así que imagínense que no participé en esa reglamentación, pero tengo la responsabilidad del cargo, entonces la idea era buscar soluciones. Anteriormente se nos dice que la inspectora departamental de primaria, ¿sí?, Celeste Cruz, y la inspectora de la zona, maestra Sandra García, se presentaron en la Comisión de Transporte a consecuencia de una carta que habían presentado estos padres. Y si me permiten un segundo leerles justamente lo que dice concretamente, dice la directora. Dice, la escuela 82, acá se discute si tiene que ir gratis o no, en función si hay cupo o no en las escuelas. Eso es la discusión, porque el contexto es una localidad, un barrio que se llama En General, que en la última década se ha multiplicado por 10 la cantidad de gente. Inclusive nosotros hemos hecho realojos, 47 y vienen 150, o sea que esto es realmente importante y va en incremento la problemática que existe con una escuela que alberga 50, 60 personas, que es la número 82, que no tiene cupo. Pero por el otro lado, la 130 tiene cupo, que es la de Nogales. Los Nogales es una situación cercana a un asentamiento y por eso los padres no quieren mandar a esa escuela por diferentes motivos y demás. Por eso nosotros decimos que es bastante complejo, porque la escuela pública, ¿sí?, al nosotros entenderlo, y no estoy diciendo que la reglamentación esté bien, no solo significa, creo, acceso o un boleto gratis, significa otras cosas, integración, significa cohesión social, significa muchas cosas. Y en ese sentido fue la propia directora, la inspectora, que dice esto. Dice, si me permiten les leo. Sí, adelante. Bueno, que planteado esto, sí, hay una contradicción. Primero los padres decían que no había cupo, esta directora dice que sí, y dice, la escuela 82 tiene cupo completo porque además de ser una escuela, tiene además es de tiempo completo, ¿sí? Tiene salones chicos, y en cuanto a la 130 sí tiene cupo, pero es un problema de violencia que la señora manifestó porque dijo que no lo mandaba ahí porque le mandaron un día con un ojo negro. Existen todas las escuelas. Primera cosa preocupante, ¿no? Colman. No solo en la 130. Colman, no, sí. Yo entiendo la casuística que puede ser variada. La ley parece clarísima. Pero mire lo que dice, ya le termino. Primaria continúa respetando las zonas de cada escuela. Y la normativa vigente en la materia establece que si una escuela no tiene cupo, se lo trasladará en forma gratuita hasta la otra escuela. Ahora sí, si los padres, por el motivo que sea, deciden mandarlo a otra escuela, primaria no se opone, pero no se hará cargo de su traslado. En este caso son los padres que eligen, deben pagar. Eso dice la inspectora. Y si uno mira la circular 399 que nos presenta esta inspectora, establece que es ANEP que establece que tienen que ir a las escuelas más cercanas. Y establece ANEP que si van a una escuela más cercana, distinta a la que tiene más cerca, no se les pide ningún documento y por eso tienen que pagar. ¿Se entiende? Entonces, Colman. a ver, no se nosotros entiende, vamos Colman. a solucionar el problema. No se entiende, Colman. Perdone, mire, nosotros tenemos un minuto más nada más, pero de ninguna manera queremos dejar este tema por la mitad. Vamos a pedirle a usted para ir a una pausa. De repente, si es demasiado, cortamos la llamada y la retomamos, porque usted está hablando de un tema de logística. Y nosotros no es un tema de logística, es la propia ANEP que pide que los chicos vayan a la escuela. Nosotros estamos diciendo que queremos Pero buscar por supuesto que toda institución educativa... Permítame, toda institución educativa pretende estar imbrincada en el barrio donde vive el niño. Eso desde el punto de vista educativo es lo ideal.
Eso está clarísimo. yo Pero hay creo una la ley gratuidad, en nuestro no estoy diciendo país. que esté bien la reglamentación. Pero yo no le estoy hablando de la reglamentación, le estoy hablando de la ley. ¿Volvemos Pero con la ley perfecto. después de la pausa? Si es tan amable, por favor, Sí, porque cómo así no. tenemos tiempo de dialogar. Muchas Perfecto, gracias. razón. Vamos a la pausa entonces y volvemos con este tema. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Ray? Y elimínalas de tu casa. Ah.